Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con ustedes y con nuestros invitados que conforman esta noche esta mesa de debate. Tenemos como invitado a don Iván Sánchez, por Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, Iván. gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Nos acompaña don Francisco Valido por el Grupo Cientista Canario. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Don Francisco González por el Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Llega hasta ahora ya, pues bueno, llegar casi bien, pues ya es un récord, ¿no? Pero bien. Y por ahora, Canarias, don Antonio Ordóñez. ¿Cómo estamos, don Antonio? Tan bien como ellos o más. Nos alegra mucho eso. Ha puesto el listón más Nos alto. alegra mucho eso. Bien, bien, bien. Pues vamos a comenzar entrando en materia, porque el tiempo siempre se nos va rápido, veloz, y en este caso me gustaría poner sobre la mesa los últimos acontecimientos, en este caso el último debate que se ha abierto a nivel nacional, el quitar el delito de sedición, reducir las penas, y también ahora quieren sumar la malversación, en el cual uno dice, no, pero es que solo era para los que hacían el delito de en este caso de sedición, no es que ahora todos los que han hecho malversación se les reduzcan las penas. Se ha abierto un debate que todavía no sabemos si ahora van a seguir una estela desde la institución, desde el gobierno, de ir reduciendo esas penas, que es lo que piensan muchas personas, y dicen, pues mire, se van a hacer los trajes a medida. Al final van a quitar las penas a todos los políticos que cometan un delito. Eso es lo que se transmite a la sociedad. Sí, Don Iván. Bueno, primero empezar por una obviedad, ¿no? Elegimos a los representantes públicos, al Poder Legislativo y el Ejecutivo, precisamente para que elaboren leyes a partir del sentimiento popular, ¿no? De las necesidades de la gente, de adaptar la legislación a los tiempos que corren, etcétera, ¿no? O sea, toda esa labor, ¿sabes? Recoger el pensar de la ciudadanía y reflejarlo en las leyes, ¿no? Para mejorar la vida y la convivencia de la gente. Eso es una obviedad, ¿no? No los elegimos para que modifiquen el Código Penal a su conveniencia, ni política ni económicamente, ¿no? Porque si también se reforma el delito de malversación, pues estamos dando pie, en fin, digamos a limpiar, a blanquear determinados ilícitos penales que, si acaso, deberían ser más punibles, ¿no? Deberían tener más penas. O sea, si realmente quieren distinguir entre quien se lo lleva crudo, por hablar claro, y quien utiliza o quien malversa fondos públicos para otros fines, ¿no? Sea políticos, por muy buenos que sean, ¿no? Es decir, dentro de su ideología, bueno, si queremos distinguir ahí, lo que podemos hacer es subir las penas, por ejemplo, ¿no? del que se lleva el dinero, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Lo que se intenta es rebajar y suavizar, digamos, y delitos que solo pueden cometer ellos, ¿no? Además, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego está el discurso político, el cambio del discurso político, también adaptando a lo que conviene a un momento dado al gobierno, ¿no? En el primer acto, Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno, habla de endurecer las penas, de endurecer el delito de sedición, en fin, de perseguir a delincuentes, se hablaban en esos términos, ¿no? En el segundo acto, ya como presidente del gobierno, traiciona al bloque constitucionalista, ¿no? Y además llega incluso a perdonar las penas que les han impuesto los tribunales, ¿no? Y ya en el tercer acto ya directamente se confunde, ¿no? Se confunde con los propios que han cometido estos delitos, ¿no? Y ya no habla de que hubo sedición, sino que simplemente hubo una especie de revuelta y de tumulto, ¿no? Insisto, para conseguir los fines políticos de digamos, el mejorar la convivencia en Cataluña, ¿no? Que es como se nos presenta toda esta proposición de ley, sino, bueno, pues para permanecer en el gobierno, para forjar alianzas, para, digamos, devolver aquellos favores que se han prestado para aprobar presupuestos y para seguir adelante con la agenda del gobierno. Que bien, en fin, todos esos acuerdos son lícitos siempre y cuando el Código Penal y las penas que han impuesto los tribunales se respeten, ¿no? A partir de ahí, todo lo que se haga, en fin, yo creo que simplemente va a eso,
a intentar que el gobierno reforzar sus alianzas y permanecer otros 4 años más, ¿no? No sé en qué mejora eso la convivencia ni en Cataluña ni en el resto de España, ¿no? Señor Pálido. Bueno, primero nos hacemos la pregunta de que quién gobierna en España, si es el Partido Socialista, si es Esquerra Republicana, Bildu y todos los nacionalistas e independentistas en España, para terminar de destrozar este país. En segundo lugar, hombre, que Pedro Sánchez nos engañe ya no es nada nuevo. Ya sabemos que él nos engaña una vez, otra vez, nos dice que no podía dormir si se pactaba con Podemos y ahora duerme de maravilla. Entonces, y en tercer lugar, estamos llegando a un momento de cuestionar. Yo creo que cuando ha habido personas juzgadas, sentenciadas, y que ya aquí no tiene otra vuelta, le están intentando hacer el traje a la medida. De todas maneras, yo creo que esto llega a un momento de desencanto, de inseguridad, que incluso también para los mismos ciudadanos, cuando ven que de alguna manera un gobierno como el de Pedro Sánchez, que, hombre, que en España hemos tenido gobiernos de diferentes colores, hombre, presidente de gobierno extraordinario como fue Felipe González o Adolfo Suárez, como puedo poner otros, y gente que yo creo que hicieron un papel digno y que siempre respetó las reglas de juego. Y lo de sedición, él pregonaba una cosa en pre-campaña, como bien decía Iván, en pre-campaña, pero cuando llega al gobierno hace otra cosa. Y luego nos asiste la duda, con toda sinceridad y con enorme tristeza, porque yo no creo que usted a mí me priva de que sentencien a uno y vengan a la cárcel a otro, y mucho menos no me produce tristeza ese tipo de cosas, pero son las sentencias que los juzgados han dictaminado. Entonces, pues yo creo que es un momento de desencanto para todos, no solo a los socialistas, los que votan a otros partidos, sino desencanto generalizado, que van adaptando las leyes a su conveniencia, y eso yo creo que deja en debilidad a la democracia española. Señor González. Sí, bueno, yo creo que en este país, en democracia, pues yo creo que aparte de Adolfo Suárez, primero aquí ha gobernado PP, PSOE, ahora con la coalición, por tanto no podemos olvidar cuáles han sido los partidos o los gobiernos que hasta ahora, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Desde fuera o desde la no gobernanza, pues, o desde no haber gobernado, pues hablar, decir u opinar, ¿no?, de lo que está ocurriendo actualmente. Yo creo que el traje a medida, ¿no?, porque podemos hablar de traje a medida, sin cortapisas, y podemos hablarlo, ¿no?, en este país, vuelvo y repito, desde los gobiernos que han gobernado a partir de Adolfo Suárez. Lo de Adolfo Suárez fue algo transitorio por lo que la población pudo captar en esa época, ¿no?, los que todavía recordamos algo de esa época, ¿no? Por tanto, los trajes a medida, yo creo que, bueno, no es que los apruebe, por supuesto que no, ni los aplaudo, y no deben ser así, como bien decía Iván, hombre, elegimos, votamos para que después pues no se hagan esos trajes a medida, ¿no?, hablando de lo que está ocurriendo. Pero yo creo que Pedro Sánchez no es que está haciendo un traje a medida, no, está adaptando las normas o las leyes españolas a las leyes europeas, a los países europeos, a esos países que ponemos de ejemplo cuando hablamos de Europa. Es que, de verdad, a mí algunas veces es que olvidamos u obviamos o dejamos a un lado, ¿no?, cuando ponemos de referente a otros países, pero para lo que nos conviene, para aquello que nos conviene, ¿no? Si tenemos que masacrar al que está gobernando, al que está, ¿no? Y trajes a medida. Hombre, yo recuerdo cuando el Partido Popular entró al gobierno con su mayoría absoluta, casi lo primero que cambió fue el delito aquello de imputado por investigado, ¿no? O sea, vamos a ver, que yo no lo aprobaba, por supuesto, pero es que ahora lo que se está haciendo es adaptar, y esperemos la letra pequeña, porque claro, y haciendo comparaciones, porque bueno, las comparaciones, y tenemos que poner argumentos y ejemplos sobre la mesa, ¿no?
haciendo comparaciones por una mayoría absoluta, de hoy para mañana, se cambió el Código Penal. Ahora es, en vez de imputado, investigado. Porque claro, como se preveía... Pero era lo mismo. Como se preveía... Era lo mismo. Sí, sí. Bueno, Lo mismo, bueno, no, lo mismo. Para mí no, para la ciudadanía no. Paco, para la ciudadanía Cambia el no. título. Para la ciudadanía no. Vamos a ver. Ahora se está hablando de rebajar las penas. Oye, vamos a adaptarnos a la Unión Europea, vamos a adaptarlos a esos países tan avanzados, que es lo único que está diciendo el Partido Socialista, el gobierno actual, ¿no? El que está, ¿no? Luego está hablando que no se ha dicho, se habla mucho del chantaje nacionalista, de Cataluña, País Vasco, ¿no? Pero es que los gobiernos, cuando han gobernado en minoría, tanto la derecha como la izquierda, han estado supeditados a eso. Y tenemos que tener en cuenta también que todo esto viene como consecuencia de un partido que estaba gobernando, que subestimó lo que estaba sucediendo en Cataluña y lo que le estaba transmitiendo Cataluña, ¿no? Que quería, ojo, en ese momento era una mayoría de catalanes, porque así lo decían las encuestas, lo que estaba sucediendo. Y no se reunió, no quería acuerdos, no quería diálogos, no quería hacer absolutamente nada. Un presidente, Rajoy, que estaba en ese momento, pues no quiso hacer nada, no quiso llegar a diálogos, ni a consensos, ni a nada, porque bueno, eso eran aquellos cuatro que estaban allí, y de aquellos polvos, estos lodos. Ojo, que yo no disculpo el que la hace, pues la tiene que pagar, por supuesto, sea económicamente o sea con el derecho penal. Por tanto, hombre, que se incluya el tema de malversación, bueno, vamos a ver la letra pequeña, porque sí es verdad que esto da para debate largo, ¿no? Señor Ordóñez. Muy bien, pues nada, yo pienso que esta noche vamos a hablar de dos temas importantes, que es sedición y también malversación. Los dos, pues, creo que ese traje a medida que han hablado antes los contertulios, pues sí, está hecho bastante a la medida de los que tienen los poderes hoy en día, ¿no? Tanto sedición como malversación. La Real Academia, por ejemplo, nos dice que sedición es alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Muy bien. Me gustaría saber dónde ha incumplido, por ejemplo, el referéndum que se hizo en 2017 en Cataluña, lo que es eso que nos llama sedición. Yo creo que no ha incumplido absolutamente nada. Ellos van a hacer un referéndum pacífico. Bueno, yo sé que es un referéndum que era ilegal, según las leyes españolas, muy bien, pero bueno, vamos a ver, se le llama la atención, que hagan su referéndum, y luego, si hay unas leyes que tienen que poner una penalización a eso que han hecho, sin ningún problema, pero no, el gobierno, en su momento, lo que hace es poner a la Guardia Civil al frente de todo esto, machacar a la gente, quitar las urnas y demás, cuando ese despropósito no tenía que haber sucedido absolutamente bajo ningún concepto. Pero bueno, es una forma de hacer las cosas, el gobierno que está de turno, y aplicar la ley 155 en ese momento, ¿no? Vamos a ver, yo pongo un ejemplo. Yo vivo en Santa Lucía, vivo en Salinas del Sur, y a mí me gustaría que mi pueblo fuera independiente o que fuera ahora mismo un municipio aparte, ¿bien? Y a mí, yo soy presidente de una asociación de vecinos y me gustaría ahora mismo pues hacer un referéndum en mi pueblo, para que pues, coger, y yo sé que las leyes pues no me amparan, me vienen de acuerdo. Y yo, sin embargo, soy un calzota y yo sé que soy ilegal y lo hago. Pues me podrá llamar la atención pues el alcalde o la alcaldesa de turno, me puede llamar la atención lo que es la delegación del gobierno, lo que fuera. Oye, mira, eso no se puede hacer, pero mira, yo lo voy a hacer, vamos a ver, no me impide nadie, yo lo hago tranquilamente, ¿no? Y luego, si yo, por lo que sea, pues estoy faltando la disciplina de las leyes que están impuestas, pues bueno, que me multen lo que haga falta, pero no interponer por la fuerza, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de ahora mismo, el 1 de octubre, en lo que es en estas elecciones. Y el traje a la medida sí está también en el tema de malversación, tanto en el tema este como en el tema de malversación también está el traje a la medida. Y el traje a la medida ese viene, por ejemplo, de otros señores que han cometido delitos de una forma o de otra, ahora mismo en una zona determinada, que es por los compañeros del PSOE. Pues bueno, pues sí, pues todo esto traje a la medida ahora mismo que se está adaptando a un poco a la forma de ver las cosas, los políticos que nos están gobernando malamente, y yo creo que es todo eso que hay que corregirlo. Decía el compañero del PSOE que el PSOE se está adaptando a las políticas europeas, ¿vale? Adaptándose a las políticas europeas y a las políticas españolas. Por ejemplo, si no existen los compañeros que tienen ahora mismo en el gobierno, y otros que están en la oposición, por ejemplo los independentistas, pues los ERE
no sé si el PSOE hubiera sido capaz de meterlo como se ha metido dentro de esa reforma que se ha hecho, ¿no? Y no solamente los ERE, sino otras propuestas que el PSOE no hubiera hecho si no hubiera sido precisamente por el acompañamiento que tiene, no solamente en el gobierno, los actuales que acompañan el gobierno, sino también la oposición, en este caso gente de izquierda, que están ahora mismo gobernando. Pero bueno, vamos a seguir con el debate más adelante, para que seguimos con tertulia a ver lo que puede pasar. Por lo cual, a lo mejor, digo yo, no, el PSOE ha intentado colar el delito de malversación por lo que ha pasado en Andalucía. Bueno. Y ha dicho, oye, vamos a ver, bueno, esto pide que, pues, vale, vamos... Hay reformas del Código Penal que son con carácter retroactivo y podrían acogerse algunos políticos que están a punto de entrar en prisión o que han entrado por esos delitos y que si hay una rebaja en las penas, se podrían acoger a ellas, ¿no? Para eso están los abogados. Está ocurriendo además también con el código, con la reforma del Código Penal, con el tema de los delitos sexuales, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Oye, quería dejar una cosa clara, ¿no? Hay cosas que no son opinables, ¿no? Es decir, estamos hablando de un caso juzgado. Un caso juzgado donde ha habido condena. Es decir, o sea, entrar a debatir ahora si lo que hicimos era bueno o malo, es decir, yo creo que no nos lleva a nada, ¿no? Porque los hechos son los que son, fueron juzgados por un tribunal con plenos derechos y garantías, todos los acusados se defendieron, algunos fueron absueltos, otros ingresaron en prisión, otros no se presentaron y están a la espera de ser juzgados si en algún día regresan a España, ¿no? No sé, Paco, cómo te parece que el Código Penal español se tiene que homologar al europeo, ¿no? ¿Y te parece que hay otros códigos penales que son más avanzados, y otras democracias que son más avanzadas? Y sin embargo, en el caso de los indultos, que es una ley de 1870, parece que es de vanguardia, ¿no? El delito de sedición está en el Código Penal, creo que del año 95, tengo anotado, ¿no? Sin embargo, los indultos de 1870, o sea, del siglo XIX, ¿no? Y eso sí nos parece aplicable y avanzado y nos pone a la vanguardia de las democracias europeas, y sin embargo un delito tipificado desde el siglo XX, pues nos parece un atraso, ¿no? Y luego cuando se habla de justicia europea es que hay muchas justicias europeas, es decir, no hay un código europeo para todos los países, ¿no? No es como la moneda, ¿no? Que todos tenemos que usar la misma moneda. Cada democracia tiene sus propias leyes y su propio código penal, faltaría más, ¿no? Y hay países en Europa donde se pena más los delitos de sedición, donde existe ese ilícito penal y donde además si un político incurriera en eso no podría ser en ningún caso indultado, como sí ha pasado en España, ¿no? Con lo cual no es una cuestión de ser homologable a nadie, ¿no? Es una cuestión de que de interés político, pura y exclusivamente, hablemos de eso, ¿no? ¿Y por qué interesa? Bueno, pues porque hay que aprobar unos presupuestos, porque hay que seguir con la agenda legislativa, entonces que no nos cuenten milongas, o sea, díganos las cosas claramente, ¿por qué son? ¿No? Porque tengo un compromiso con la Esquerra Republicana de Cataluña para hacer esto, ¿no? Y ya está, o sea, y que afronte las consecuencias. Yo creo que Pedro Sánchez, concretamente, que bueno, viene demostrando desde hace mucho tiempo que no tiene principios, ¿no? Lo que le queda es el final, ¿qué tipo de final va a tener? Y a mí eso sí me empieza a preocupar, porque este tipo de leyes lo que hacen es soliviantar a la gente, ¿no? Y a partir de ahí, detrás de eso, vienen los populismos y vienen, en fin, los movimientos reaccionarios. Y si la contestación de la calle o de la gente cuando vaya a poner un voto es para penalizar, para castigar al gobierno, pues nos podemos encontrar con un resultado, en fin, que puede ser todavía peor de lo que hay ahora, ¿no? Nada más, me parece que no hay debate en la cuestión de si hubo tortazos o no hubo tortazos, si la reacción política, si fue culpa del PP o fue culpa de los... Estamos en el hoy, en ahora, ¿no? Y en una ley que se lleva al Congreso pura y exclusivamente por conveniencia, nada más, ¿no? Y nada menos, ¿no? Bueno, yo tengo que discrepar con mi buen amigo Paco. Hoy nos toca un tema bastante candente y que tenemos puntos diferentes de vista, respetables tanto uno como otro, pero tenemos que tener en cuenta de que cualquiera que nos esté viendo y escuchando en su casa sabe perfectamente que Pedro Sánchez lo que está haciendo es adaptando la ley a Esquerra Republicana, a Bildu, Podemos y toda esta gente para poder intentar garantizar al final del próximo año, cuando vengan las generales, pues intentar garantizarse otro gobierno más de 4 años más, porque sabe que siempre esta gente le van a apoyar
a él al gobierno, cosa que no lo harán con otra formación política y es respetable. Otra cosa bien distinta es que habiendo con muchos años de democracia que tenemos, nunca un presidente de gobierno se atrevió a hacer estas barbaridades. Y yo creo que una cosa, siempre está el poder político, el poder legislativo y el poder judicial. Y eso siempre había un respeto profundo, siempre, hasta ahora. Es verdad, cuando tú decías, no, porque el gobierno de Adolfo Suárez fue transitorio, es cierto, que fue una época transitoria, pero no quiero recordarte que en ese tema transitorio que hubo, había consenso, había diálogo. De acuerdo los acuerdos de la Moncloa, que fueron unos acuerdos muy potentes, en donde el Partido Comunista, el Partido Socialista, los nacionales, todo el mundo entraron a negociar, a intentar buscar la mejor fórmula para España. Y eso hay que aplaudirlo, siempre el consenso y el diálogo, que eso debe ser los puntos de encuentro, nunca los enfrentamientos, porque no nos conduce a nada. Lo de Cataluña nos debe entristecer a todos. Es posiblemente el gobierno no estuvo muy acertado. Puedo coincidir con el compañero Contertulio que no estuvo muy fino en algunas cosas. Pero las leyes están para cumplirse. Cuando se hay unas normas, son para cumplirlas. Es en casa, y si no ponen las normas, aquello es una casa loco. Y pasa en la misma organización política, en el mismo ayuntamiento, en todo tiene que haber unas normas de conducta que hay que respetar. Que las respetamos todos nosotros y que nosotros nos ponemos de acuerdo para intentar que esas normas sean las que nos tenemos que regir la fórmula. Yo creo que, dicho esto, pues Pedro Sánchez está haciendo su política, lo que él cree que sea lo mejor, y de aquí a final del próximo año pues veremos a ver si él consigue todos los apoyos que él necesita para volver a ser presidente del gobierno, o la ciudadanía no le da su confianza y le toca ir a la oposición. Ya eso solo el tiempo es quien cura todas estas cosas. Pero lo que sí es cierto que lo de la sedición, yo no estoy nada de acuerdo contigo, que está homologando. Tú, yo creo que estás guiándote por el catecismo que te mandan desde el Partido Socialista, no te puedes regir por las normas que hay en Italia, Alemania, Francia, donde una cosa es la sedición y otra cosa cuando es un atentado al país. Y en otros tipos de leyes hay hasta pena que puede llegar hasta la máxima pena, que es la cadena perpetua. Yo no digo eso, ni digo lo otro. Yo creo que lo que es bueno, lo que sería razonable, es que hay una ley que hay que cumplir. Y si no, esta ley no cumple, pues cambiémosla. Pero intentemos cambiarla todos. Intentemos llegar al consenso con todos. No con quien a mí me conviene, porque a los otros le conviene, y al final del camino somos todos los perjudicados. Por eso yo creo que Pedro Sánchez, o el presidente del gobierno, con todo mi respeto que me merece, pues debía buscar un mayor consenso que no con los socios que le acompañan en el gobierno, intentar que las demás formaciones políticas, por muy difícil que sea el Partido Popular, con Vox, con Ciudadanos, con otra formación, intentar, por lo menos, abrir el diálogo, intentar llegar a un consenso, que después no llega, pues mala suerte, pero bueno, por lo menos hubo un diálogo, pero es que no hay diálogo que valga. Aquí hay unas normas que vamos buscando qué le conviene o qué nos conviene, y al final lo hago en decreto de ley y lo llevo al Consejo de Ministros y lo apruebo, y aquí pan el cielo gloria. Yo creo que en estas cosas tenemos que debatir, intentar llevar lo mejor, lo que es para nuestro país. Y nuestro país es España. Después tenemos nuestras regiones, nuestras nacionalidades, nuestras peculiaridades que tiene España, porque tiene sus 17 comunidades, cada uno tiene su idiosincrasia. Yo, por ejemplo, a lo mejor defiendo que haya un grupo parlamentario canario en Madrid. ¿Por qué? Porque está demostrando que los parlamentarios canarios que están allí, sean de Coalición Canaria y los de Nueva Canarias, son los que han traído cosas buenas para Canarias. Los del PSOE y los del PP, si empezamos a preguntar quiénes son, ni los conocemos, porque no se les escucha, nunca se les ven para nada. Entonces, yo creo que vamos no a lo que a mí me gustaría, y vamos a lo que sería bueno para nuestra tierra, para Canarias, que es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Nos preocupa también España y Europa y el mundo, pero a nosotros lo más que nos importa es Canarias. Y yo creo que lo de sedición, creo que no se ha llevado bien, desde mi punto de vista. Sí, bueno,
Yo en el debate sobre los indultos, pues nunca, particularmente, a lo mejor ha estado sobre la mesa, pero yo, que sean de todavía la ley de 1890, como tú decías, Iván, pues bueno, yo todavía no he escuchado que haya un debate sobre el cambio para el tema de los indultos, ¿no? Hombre, yo sí creo que esto admite debate. No es que no admita debate, porque todavía la ley, cuando está la ley hecha, oye, ya después los debates, leña al mono que te goma, ¿no? Pero cuando no está la ley, pues, hombre, admite un debate muy intenso y reflexiones de todas clases y críticas de todas los colores y opiniones, ¿no? Y yo no he dicho en ningún momento de homologar, yo he dicho de adaptar a aquellos países de la Unión Europea más avanzados que nos jactamos de que son los mejores cuando nos interesa, y cuando no nos interesa, pues los arrimamos a un lado. Yo no he dicho homologar, yo he dicho adaptar a aquellos países de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, valga por delante el matiz. Paco, con todo el cariño del mundo, el consenso lo rompe la derecha. El consenso en este país lo rompe en los últimos tiempos la derecha, no lo rompe la izquierda. Ahí tenemos el tema del Consejo General del Poder Judicial, que bueno, que oye, que yo tengo mis serias dudas, ¿no? Unos que otros, pero aquí no se afloja para nada, ¿no? El consenso. Sí es verdad, tú dices que había consenso. En esa época de Adolfo Suárez, en esa época de Felipe González, había consenso y había. Felipe González tuvo 15 años gobernando, 14 o 15 años gobernando, ¿no? Con esa llamaba a la gente, sí es verdad que había. Pero es que ahora lo que detecta la población es odio, pero odio personal, porque yo he detectado en los partidos políticos odio personal. Porque yo pongo un ejemplo, pongo ejemplos, y yo lo he dicho públicamente y lo digo, ¿no? Cuando Ciudadanos, ¿no? Los compañeros de Ciudadanos, pues cogen esa cantidad de diputados, oye, con un poder en el Parlamento Nacional, pues yo entendía que un gobierno de centro izquierda, ojo, no de izquierda ni de derecha, sino de centro izquierda, que podía ser muy factible. Yo tenía la esperanza o tenía esa expectativa, ¿no? Esa expectativa de que hubo radicalismos, hubo el no es no, como está hoy en la calle, ¿no? ¿Es respetable? No. ¿Respetable? Por supuesto que es respetable. Yo estoy hablando de los consensos de que tú has hablado. Claro. No. Yo estoy hablando de los consensos que tú has hablado. No hay consenso, que no hay nada. Yo te estoy hablando de los ejemplos que tenemos. Lo que no se puede hacer es, yo tiro la piedra y luego ya veremos a ver dónde cae. No, Paco, no. Y con todo el cariño del mundo. Yo sé que estamos en campaña. Quedan 5 meses, 6, 7 meses para las elecciones prácticamente. Por tanto, estamos en campaña. Y todo lo que sea el mantra, porque aquí los mantras en España, cuando se repite mucho, cuando tal, pues parece que van calando en la población, ¿no? Cuando se repite mucho, pues parece que al final la gente termina creyéndoselo, ¿no? Mira, Pedro Sánchez, para mí, es el héroe actual de los tiempos que vivimos. Porque si con otro gobierno de otra ideología nos hubiese pasado por encima la crisis del COVID, pues no sé dónde estaríamos. Ojo, la clase trabajadora, oye, los que tienen, no tienen problema ni de decidir ni nada, pero para mí la gestión que ha hecho, ojo, junto con los socios de gobierno, que yo no soy defensor precisamente de los socios de gobierno, para aquello de las meteduras de patas también, que hay muchas, que han habido muchas, ¿no? Pero está hablando del consenso y de la gestión. Es muy fácil, es fácil. Pero Sánchez, mira, y orgulloso, porque nadie se habla. Ahí está en la cumbre del G20 que está invitado. Oye, orgulloso. Nadie habla de eso. No, habla de lo mal que lo hace, que no lo hace mal. Oye, para mí, yo no estoy defendiendo ultranza, a mí me conoce y yo hago autocrítica cuando tengo que hacer autocrítica, pero de lo que estamos hablando, si es verdad, vamos a ver la letra pequeña, vamos a ver cómo sale la ley, vamos a ver cómo se apoya esa ley, vamos a ver con cuánto apoyo sale la ley. Sí, pero Paco, estamos dando ya por hecho tantas calamidades de esa propia ley, estamos dando ya por hecho tantas cuestiones y tantas cosas,
¿Me comprende? Que al final, pues parece que ya está hecha la ley. No, vamos a esperar. Mira, lo nombraba antes Iván, ahí tenemos el sí, por una, yo entiendo que una redacción o una interpretación que intentaron ahí hacer, y ahora estamos, y se está pagando, yo creo que es pagando las consecuencias, porque eso de rebajar las penas, inclusive de que haya personas, ¿no?, que han estado, que reclamen ahora indemnizaciones por haber estado en la cárcel, ¿no?, por cuestiones que han estado en estos días en la prensa y en los diarios. Por tanto yo creo que sí. Oye, leña al mono, que estamos casi en campaña ya estamos ya cerquita de las elecciones, y hay que utilizar todos los recursos posibles, y entre más los repetimos, más a lo mejor se lo va creyendo y vamos convenciendo a más gente. Pero hombre, no es la realidad, esa no es la realidad. ¿Cuántas veces ha querido sentarse hoy el mayor partido de la oposición para llegar a consensos en España con el gobierno que está? ¿Cuántas veces? Porque siempre que hay un posible acercamiento, siempre hay una barrera, o alguien del propio partido, ojo, que puede haber de uno o de otro también. ¿Cuántas veces? Pues ninguna. No, pero ninguna. Paco, hay cosas ninguna. que... A mí me gustaría que algo dijera, no, venga, vamos a sentarnos. Tú no puedes decir que el héroe del COVID es Pedro Sánchez, por Dios. Para mí, son los sanitarios, son los médicos, por Dios. ¿Qué trabajadores, hombre? Joder, tío, Paco, por Dios, coño. No me digas que vengas tú con eso, joder, coño. Perdón. Coño, no se puede decir eso. El héroe son los médicos, los sanitarios, los que se han dado la vida. Pedro ha sido un fan. Perdón. Que sí, coño, que tiene toda la razón del mundo. Me faltó matizar. Coño, el tema del trabajo, el tema de salvaguardar los puestos de trabajo. Me faltó matizar. Sí, es verdad que los héroes han sido la sanidad, sobre todo los médicos que han sufrido, por cierto, ahí están, sufriendo esas consecuencias, y ahí están manifestándose, cosa que en algunas comunidades ni caso les hacen, una falta de médicos tremenda, por supuesto. Ojo, yo estaba, y lo tengo que reconocer, y tiene razón en recriminármelo, yo estaba pensando en la gestión que se ha hecho, ojo, el tema de los ERTE, no. El tema yo dije héroe por decir, pero los héroes realmente, como tú tienes razón, ha sido... La presencia televisiva los domingos a mediodía era para ir no echar gota, tío. Los sanitarios, yo tengo que reconocerlo. La comparecencia de los domingos en la tele, en los domingos, por Dios y la Virgen. Yo, en las dos primeras comparecencias, si sale malo, y si no sale también malo. No, Paco, no. Te doy mi palabra de honor, que yo en los dos primeros domingos... los dos primeros domingos le escuchaba, pero la tercera es que cogía caca de tiro conmigo mismo. Pero es que somos así, si sales malo y si no sale también malo. Yo me he perdido cuando estabas hablando del sí o sí, que ahora la culpa resulta ser que no es de los que aprueban las leyes, los que redactan las leyes, sino de los que ejecutan las leyes. No, de los jueces. Ahora los culpables son... Si ahora resulta ser que el que interpreta la ley o la lleva... Quien redactó la ley, ojo, yo no he dicho que los jueces tengan la culpa, no. Yo digo que hay una interpretación por medio, en base a lo que redactaron. Pero la ministra está diciendo que es machista. Y resulta que de los jueces que dictan esa sentencia, hay dos mujeres. Pues mira tú. Yo voy a pedir un poco de tranquilidad para... No, pero bueno, el tema yo creo que se patea, no. Hay una pata que cogea en cuanto a las leyes que ahora mismo pues están impuestas o están ahí redactadas pues desde hace un montón de años, ¿no? Tenemos el tema de la Constitución que no respetan los dos partidos principales, por ejemplo, en el tema del Consejo General, como dijo antes el compañero, que no respetan ni uno ni otro, pero tampoco el PSOE está gobernando y no sabe buscar una salida gozosa para el tema ese. Y están incumpliendo esa Constitución que tanto ellos alardean de que está muy bien, pues la están incumpliendo. Bueno, se ha incumplido la Constitución durante un montón y largos tiempos a nivel del Estado español. Ahora en Canarias estamos por el derecho de autodeterminación de los pueblos, y hablando con naturalidad y hablando tranquilamente, ¿verdad?
tienen derecho a ser el pueblo español, si quiere ser español, tranquilamente, oye, pues eso es muy digno y eso hay que respetarlo, pero también tenemos derecho otros pueblos que pedimos pues la soberanía, que pedimos la autodeterminación para esos pueblos y hablarlo con naturalidad, ¿vale? Ahora mismo está gobernando el PSOE, con Podemos y otra gente, otras fuerzas políticas que están apoyando muchas de las leyes, pues, y también lo están haciendo con naturalidad. Y tenemos que ver a esa gente con naturalidad. Habría que cambiar algunas cosas, algunos temas, dentro de la Constitución española, como el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y si los vascos quieren independizarse, pues mira, pues no habría ningún problema, siempre y cuando se haga con un orden y con un referendo, no hay ningún problema. Sin necesitar ningún tipo de violencia, ni mucho menos. Esa es una de las patas que coge ahora mismo lo que es el Estado español, que las leyes no van más allá. Y tenemos una buena configuración dentro del Estado español de fuerzas políticas muy importantes. Muy importantes, incluso más de izquierda que el propio PSOE y Podemos. Y muchas veces marcan incluso la hoja de ruta de los partidos ahora mismo que están gobernando como PSOE y Podemos, algunas veces marcan la hoja de ruta, pero una hoja de ruta que va en bienestar de la clase trabajadora, que es muy importante, y también de las clases sociales, que son en su mayoría. Esas fuerzas políticas que muchas veces las vemos como si fueran oro, que están ahí, como son independientes, son oro. No, hay que mirar el lenguaje también, las propuestas que hacen en ese Parlamento. Yo creo que son propuestas muy beneficiosas y que afortunadamente el grupo de gobierno, tanto el PSOE como Podemos, lo que están gobernando, pues a veces la aceptan y a veces no la aceptan. Tenemos también el tema por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de lo bueno que sería tener parlamentarios ahora mismo en el Parlamento español, porque las subvenciones no llegan aquí. Nueva Canaria consiguió pues, que tengamos, si vamos en barco o en avión, pues 70% pues, de rebaja. Ahora se va a conseguir también pues, otra, yo no creo que somos bien limosna, pero bueno, ahora que el transporte público sea un año gratuito, que estemos gratuitamente viajando, y sobre todo la clase trabajadora que va a ocupar lo que son las guaguas, porque los que tienen dinero no van a seguir con ellos, y los que tienen coche van a seguir con su coche, y afortunadamente los que más piensan en la ecología, en que esto puede llegar más, igual cogemos también la guagua para ese transporte, ¿no? Y por eso pienso que habría que cambiar algunas cosas importantísimas dentro del Estado español, dentro de las normas, para que todos seamos no felices, pero que para que todos tengamos el mismo rango. Cuando habla la derecha siempre de esos partidos que son independentistas además, yo vuelvo a insistir, ellos hablan con naturalidad, porque por ejemplo la era de la ETA, que nombra mucho, por ejemplo, el PSOE, el PP, en este caso va a salir victorioso, la ETA ya no existe, hace 12 años que ya desapareció. Entonces, por lo tanto, mira, es un paso más que se ha dado, afortunadamente, que ya hay paz en el País Vasco, pero se escudan en esa ETA para seguir machacando muchos de los que están en los poderes, eso, ¿no? Por eso digo, habría que hablar con más naturalidad de lo que está pasando hoy en día en el Parlamento español, pero con la verdad por delante, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a hablar de lo que pasó, por ejemplo, en el pueblo catalán, pues en el 2017, también hablarlo con naturalidad. Pero no se han hecho las leyes las penas no se han puesto ahí como han querido, ¿vale? Yo creo que no ha habido sedición en el tema este, ni mucho menos, sino ha habido un momento que el pueblo, incluso se aprobó una ley dentro del Parlamento catalán, por ejemplo, que fue aprobada en el tema de referéndum, y bueno, lo que han hecho es salir a la calle y hacerlo tranquilamente cuando no se lo han dejado hacer, bueno, porque el Estado español, desgraciadamente, o el gobierno que está gobernando, llámese de una forma o de otra, PSOE o PP, que son los que han gobernado, en cuanto ven una luz que hay independencia por medio, machacan legal e ilegalmente, en muchos de los casos, ¿eh? Y tenemos pues, bastantes nombres y apellidos de gente que ha sido machacada, o de organizaciones, o en este caso, en el tema de referéndum del país catalán, que también ha sido machacado injustamente por el Estado español. Un inciso nada más a lo que está diciendo el compañero Antonio. Hombre, yo estoy de acuerdo con que salir a la calle, sí, pero hombre, romper y destrozar y amenazar, yo ahí no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo en la violencia no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en salir, oye, y ver y... aunque de aquella manera, que luego sea punible, ya eso ya es otra cuestión. ¿A qué te refieres de la violencia? Yo creo que cuando sale el 1 de octubre de 2017 a la calle en Cataluña, se sale a romper y se sale a destrozar. Y cuando tuviste yo he participado, no he participado de eso, pero sí que he estado en medio de cuestiones como esa en otra índole. Yo también tengo la experiencia. En huelga, y tú sabes, tú también. Yo tengo la experiencia, ¿no? Pero tú igual te estás evadiendo un poco, ¿no? Allí hubo violencia porque hubo por parte de las fuerzas del Estado
Sí, se metieron. Dos no peleas si uno no quiere. No, Dos no peleas si uno no quiere. Pero cuando... Los coños de la Guardia Civil todos destrozados. Sí, Aquella no, funcionaria, yo la funcionaria que tuvieron que sacarla por la ventana por otro lado. Porque Esas encima, cosas- encima de lo que vale ya, pues Pero, ya si, tenemos que pagar. pero vamos a nosotros. ver, si la Guardia Civil se te mete donde están las urnas, la gente pacíficamente allí, y van a por ellos y demás... No, que sea ilegal, vale, perfecto. Yo prohíbo, yo multo, yo sanciono, no, pero nos violencia nos engañemos que... Y luego a Paco dijo antes una cosa que se me quedó en el tintero, que era los gobiernos, todos los gobiernos que han gobernado, PP y PSOE, exceptuando el de la transición, ¿no? Digo la transición porque bueno han necesitado a Cataluña. Yo recuerdo un presidente que hablaba catalán en la intimidad. Sí, Y no, al pero y al País Vasco. Jordi Pujol, el PNV, y sobre todo el País Vasco. siempre ha colaborado con el Ojo, gobierno ojo. español. Y yo siempre he dicho que a mí me gustaría, tú hablabas de que tener un grupo en Madrid y tal, ganar, Sí, a mí sí. me gustaría que en Madrid, oye, nuestros nacionalistas, nosotros tenemos un grupo en Madrid, un grupo socialista, estamos ahí, yo los conozco a todos, Pablo, yo los conozco a todos. Tú sí, pero yo no conozco a ninguno. Vale, perfecto. Ni lo he oído Perfecto, nunca en los medios de comunicación. Perfecto, me pero- parece bien, pero hay una cuestión. A mí me encantaría, ¿no?, que los grupos nacionalistas tuvieran tanta fuerza en Madrid que consiguieran lo mismo, la mitad de lo que consigue el País Vasco y cuando hay un gobierno Claro. en Madrid. O sea, que se preocupara, o sea, que consiguieran la mitad. Fíjate tú Que sí. con qué me conformo, la mitad de lo que consigue Cataluña y el País Vasco. Tú ves, Paco, que coincidimos, No lo he dicho. nosotros coincidimos en Yo lo algunas digo, cosas, hombre. No, me es tan encantaría, difícil. hombre. Tú ves que no es tan Como bien difícil decía ponernos Antonio, de que venga a acuerdo. venderme limosna. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Hacía mención el señor González del tema sanidad y las manifestaciones, por lo menos hacía hincapié de esas manifestaciones en Madrid. Como aquí en Canarias no tenemos lista de espera, como no hay señores y señoras abandonadas, porque son abandonadas, si lo hablamos claro, en los hospitales, y eso es la denuncia de los propios familiares de personas, aquí como tenemos una sanidad sin lista de espera, sin nada, pues mira, estamos en una florinata. Entonces lo que falta para que se movilice también el pueblo canario y diga que también necesitamos recursos humanos y también la prestación de la sanidad en Canarias. Algo pasará. Nos vamos a publicidad.